Un placer estar compartiendo nuevamente un programa más de Rescatando Nuestra Historia. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Ignacio Telesca, soy profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Quiero iniciar el encuentro de hoy leyendo dos breves mensajes o dos breves notas de dos gobernadores de la provincia de Formosa, o del territorio nacional de Formosa, mejor dicho. Uno es de Lucio B. Mansilla, inmediatamente después de crearse Formosa. El 1 de mayo de 1879 le escribe al ministro del Interior, Laspiur, y le dice lo siguiente: hay también que pensar, señor ministro, en reducir o exterminar a los indios del Chaco, pues mientras esto no se haga, la colonización estará constantemente expuesta a sus depredaciones. La reducción puede hacerse estableciendo misiones. Lo otro es ocioso que le diga a vuestra excelencia. La nación está viendo cómo se hace. 2 años más tarde, el gobernador Francisco Bosch va a tener expresiones muy similares y va a decir: reducir a los indios asimilándonos a nuestras poblaciones cristianas o dominarlos en un instante por el imperio violento de las armas. Es importante estas citas inmediatamente después de haberse creado Formosa en 1879, 1881, porque lo que queremos conversar ahora justamente es una de estas opciones que daban los gobernadores. Ellos decían las misiones o decían asesinarlos. Bueno, vamos a ir primero por el lado más religioso, por las misiones. A ver, ¿qué pasó con los indígenas a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX? Es importante ubicar estos testimonios, tanto de Mansilla como de Bosch, en el contexto famoso, sarmientino, de civilización y barbarie, o civilización o barbarie. Es decir, estos gobernadores representaban justamente esta parte de la civilización, ¿no? Siempre todo entre comillas, pero bueno, ellos creían verdaderamente que llevaban, que significaban la civilización y que los indígenas eran los bárbaros, a los que había que reducir, civilizar, catequizar, hacerlos como uno de nosotros, dirían ellos. Por supuesto, para que su mano de obra pueda ser utilizada. Si su mano de obra no puede ser utilizada, pues entonces deshagámonos de ellos, ya sea echándolos y si no quieren, bueno, matándolos. Como vimos que ocurrió, y como de hecho lo dice Mansilla, como vemos que está pasando en el sur, ¿no? Eso es muy importante, y el tema indígena es un tema importante en toda nuestra historia y de nuestro presente. Porque claro, siempre hablamos del problema indígena, y claro, el indígena no es el problema, nosotros somos el problema. El indígena era quien era dueño, quien vivía en este territorio. Después viene el Estado, primero el Estado español a través de la conquista, luego los estados nacionales, el argentino, el paraguayo, el brasileño, el chileno, el boliviano, etc. Y claro, y tienen que conquistar el territorio, deben, desean. Les parece que es función del Estado dominar este territorio. Entonces se ven con la necesidad de resolver qué hacer con los pueblos indígenas. Una de las posibilidades que el Estado tenía de lidiar con el tema indígena era a través de la Iglesia. Es muy interesante cómo se replican episodios, ¿no? Porque lo que vimos con las misiones jesuíticas, que las conocemos, etcétera, que son famosas, pero también fue el intento del Estado colonial para civilizar, para evangelizar a un grupo de indígenas guaraníes. En este caso los jesuitas fueron los encargados. ¿Quiénes van a ser los encargados de misionar con los pueblos indígenas en nuestra región? Los franciscanos. Pero es también desde el Estado, en cierta medida, que se da esta necesidad de contar con un grupo de religiosos que estén con las comunidades indígenas también, nuevamente con las mismas ideales de siempre, de civilizar, de catequizar, de hacerlos ciudadanos, de formarlos
en el trabajo, es decir, de occidentalizarlos, fundamentalmente para que puedan ser útiles para el Estado, útiles, entiéndanse, que puedan servir para trabajar directamente, ¿no? Bien, ¿por qué los franciscanos? Esto es interesante. Ya en mediados del siglo XIX se crea en Argentina lo que se llaman los colegios de propaganda fide. Propaganda fide, propagación de la fe, es desde Roma, con la idea fundamental de ser colegios. Colegios hay que entenderlo no en un sentido de estudio, ¿no? Sino como comunidad misionera. Y se van a crear 4 colegios de propaganda fide en Argentina, es decir, en Santa Fe, en San Lorenzo, en Córdoba, en Río Cuarto, en Salta y en Corrientes. Entonces, la finalidad que tienen estos colegios es justamente trabajar con la misión, y en especial con la misión con las comunidades indígenas. Entonces, en 1882, es un dato anecdótico, pero es interesante, viene el delegado apostólico, que de apellido Matera, pasa por Corrientes. Recordemos la fecha, en 1882, Formosa se crea en 1879, todavía la gobernación del Chaco era todo lo que hoy es Formosa y la provincia del Chaco, todo ese territorio era el gobierno del Chaco con capital en Formosa. Entonces, el delegado apostólico Matera va a hablar con el superior de este colegio de propaganda fide que estaba en el convento de la Merced en Corrientes, el franciscano, y le va a decir, le encomiendo la tarea de misionar con las poblaciones indígenas, tanto en el Chaco como en Formosa. Entonces, a partir de ahí va a ir surgiendo, por un lado, el trabajo en el Chaco, por otro, el trabajo en Formosa, de ahí va a venir el Padre Grotti, famoso Padre Grotti, y van a ver la manera de trabajar con las comunidades indígenas. Pero eso pasa en Corrientes. En Santa Fe pasa algo similar. ¿Por qué? Porque resulta que Santa Fe va a ser es decir, pensemos a nivel eclesiástico, teníamos la diócesis, que era la diócesis de Paraná, que abarcaba desde Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y el resto. Bueno, esto se va a dividir en 1897, se va a crear la diócesis de Santa Fe, con un monseñor muy importante que va a durar muchos años, Monseñor Boneo, y él va a encargar también a los franciscanos de este colegio de San Lorenzo. Recordemos San Lorenzo, donde fue la batalla de San Lorenzo, hay un convento de franciscanos, que también trabajen con las comunidades indígenas, y ellos van a empezar a trabajar con las comunidades indígenas del norte de lo que es la provincia de Santa Fe, y también van a ir más allá, hacia el Chaco y hacia Formosa. Pero también, y esto es muy interesante, desde Salta, también el Colegio Propaganda Fide va a empezar a trabajar con las comunidades indígenas de lo que sería el este salteño, y por supuesto también se introducen en el Chaco. Entonces vamos a tener en un momento que hay 3 colegios Propaganda Fide trabajando con comunidades indígenas en la zona del Chaco y en Formosa. De hecho, ahora vamos a verlo mejor, vamos a tener Nueva Pompeya, que va a ser una comunidad, una misión que va a depender del superior de Salta. Vamos a tener Laicí, que va a depender del superior de Santa Fe, y Tacagle, ahí en el río Pilcomacho, que va a depender del superior de Corrientes. Claro, esto va a ser medio un caos, ¿no? Hasta que en 1914, alrededor se juntan, se ponen de acuerdo y dicen, no, vamos a hacer un solo superior para todas las misiones. Pues yo les comento esto para ver y comprender cómo es que va a surgir este movimiento de misiones alrededor de 1900, 1901, las 3 misiones, al mando de los religiosos franciscanos, ¿no? Que van a trabajar con, depende, indios Pilagá, indios Com o indios Huichí, en cada una de las misiones, Nueva Pompeya, Laicí o Tacagle. Vamos a concentrarnos ahora en la misión de San Francisco de Asís de Laicí. El sacerdote que va a estar a cargo de esta fundación va a ser Pedro Iturralde, que era el superior del convento de San Lorenzo. Entonces, él va primeramente hacia Formosa. Recuerden, 1897 se divide la diócesis,
Monseñor Boneo la encomienda a los franciscanos. Iturralde va hacia Formosa, hace un reconocimiento del lugar y del terreno, busca cuál sería el lugar más idóneo para levantar una misión y encuentra lo que hoy conocemos todos por Laicí, San Francisco de Laicí. Entonces, él regresa a Santa Fe y organiza en el sentido de tiene que pedir permiso al Estado, ¿no? A los distintos ministerios, porque claro, es tierra que tiene que dedicarse a la misión y no es tierra vacía, es decir, ya está repartiéndose la tierra, entonces tienen que buscar cierta cantidad, ciertos miles de hectáreas disponibles para que puedan ser utilizados para la misión y por supuesto lo van a encontrar en esta región de Laicí, son 70.000 hectáreas al principio, lo cual va a dar inicio en 1901 a la misión de Laicí. Quiero compartir con ustedes el acta fundacional, que si uno va al museo de Laicí, de la comunidad, la puede ver colgada, bueno, una copia por supuesto, colgada en la pared, es muy, muy lindo. Y recomiendo fundamentalmente visitar el museo de Laicí, donde hay demasiados objetos lindos como para, no solo para ver, ¿no? Como si fuese una vidriera, sino para compenetrarse con el dinamismo de la misión. Pero quiero compartir con ustedes el acta de fundación. En este campo llamado Laicí por los indígenas, sobre la margen derecha del río Salado, en la gobernación de Formosa, a 25 de marzo del año del Señor de 1901, gobernando la Iglesia Católica el Santísimo Pontífice León XIII, siendo presidente de la República el excelentísimo señor general don Julio Argentino Roca, obispo diocesano de Santa Fe el excelentísimo señor general don Lorenzo Boneo y gobernador titular de este territorio el excelentísimo señor general Lorenzo Winter, el reverendo padre fray Pedro Iturralde, prefecto de misiones del Colegio de San Carlos, acompañado por el reverendo padre fray Celso Gio, misionero del mismo colegio, con intervención del señor comisario de policía del cuarto departamento, don Óscar Solberg, delegado para este acto por el señor gobernador interino, don Ricardo Freire, en presencia de los testigos que al final firman, y después de celebrado el santo sacrificio de la misa por el reverendo padre Celso Gio, tomó posesión del terreno destinado por el excelentísimo gobierno nacional con un decreto de fecha de 10 de abril de 1900 para fundar una misión indígena en virtud de la autorización que para ello le confiere el artículo 1 del decreto del 11 de octubre de 1900. Acto continuo, declaró fundada la misión con el nombre de San Francisco de Laicí, lo que consta de 24 familias con un total de 90 indígenas entre grandes y chicos, dejando la designación del sitio donde ha de ubicarse definitivamente el centro urbano para hacerlo oportunamente de acuerdo con la gobernación del territorio, como lo dispone el artículo 4 del citado decreto del 10 de abril de 1900. Y para los fines consiguientes, firmamos 3 actas de un mismo tenor, una para el Ministerio del Interior, otra para la gobernación del territorio y la tercera para la prefectura del Colegio San Carlos. Así tenemos el acta fundacional y es interesante porque en el acta vemos distintos puntos que venimos conversando. Primero, lo que creemos que es importante es la relación Iglesia-Estado, es decir, es el Estado el que le autoriza a los misioneros franciscanos a levantar la misión. Por supuesto, siempre en unión, claro, Estado nacional, Estado territorial e Iglesia. Y la Iglesia también desde el Papa, el Obispo y el Colegio San Carlos. El Colegio San Carlos era el nombre del convento que estaba ahí en San Lorenzo, en Santa Fe. Es decir, todo esto se da en la fundación y también lo que es interesante menciona la cantidad de familias y la cantidad de indígenas con las cuales se funda. Es decir, no es que vienen a esperar que vengan familias, sino se juntan familias y crean la misión. Por supuesto es un acto más bien simbólico porque de hecho dice ahí mismo, bueno, dejándonos a nosotros en conversación con el gobernador a ver dónde, en qué espacio, en qué lugar
ponemos nuestras casas, ¿no? Lo que sí dice, y eso va a ser muy importante, es a orillas del río Salado. El río Salado, claro, tenemos que imaginarnos hace más de 100 años, el río Salado no es el riacho que hoy vemos, sino que iba a ser un río muy importante que iba a ser navegable desde Laicí hasta llegar hasta Herradura. Curupayú sería el lugar donde va a desembocar, de ahí va al río Paraguay, ¿no? Es decir, va a ser muy importante ese río porque va a ser navegable con ida y vuelta por las barcazas de la misión de Laicí. Entonces tenemos que esta primera fundación se realiza en 1901. En este mismo periodo se va a hacer la fundación de Tacaglé, en este mismo periodo se va a hacer la fundación de Nueva Pompeya, pero detengámonos en Laicí. Este sacerdote o este fraile, Pedro Iturralde, va a ser muy importante porque después va a dejar en 1907, va a dejar Laicí para ocupar el puesto de superior de todos los misioneros, ¿no? Es decir, va a ser una personalidad que le va a dar un talante y un empuje fundamental a esta misión de Laicí. Va a estar poco tiempo, hasta 1907, pero va a ser el que ponga las bases, los fundamentos de lo que después va a quedar en Laicí. Vamos a dejar con esta introducción por el momento y nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Rescatando Nuestra Historia para ya adentrarnos a la vida interna de la misión de Laicí. Nos encontramos entonces en la próxima emisión de Rescatando Nuestra Historia. Muchas gracias.